Hay muy malos turistas que yo no trabajaría como barber, como adulto. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Lo Más Absurdo en los Medios. Mi nombre es Jonathan Pérez. En esta emisión me da mucho gusto saludar a Ulises Castañeda. ¿Cómo estás, Ulises? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buen sábado para todas y todos. También está, como cada sábado, Víctor Aramburu. Vic, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues aquí con el gusto de tener a Ulises de nuevo, ¿no? Así, está con nosotros una vez al mes. Gracias, Ulises. Bueno, pues vámonos a las absurdas. Empezamos con Carlos Loret. Rifando los empleos de mujeres y hombres, metiendo en una tómbola el futuro de mexicanas y mexicanos. Este fin de semana, 464 magistradas y magistrados y 386 juezas y jueces se enteraron que el próximo año ya no van a tener trabajo. Se enteraron por una tómbola y un sorteo confuso que ni siquiera los propios legisladores de Morena entendieron bien. Se decidieron los cargos de jueces y magistrados que se van a ir a la elección en el 2025 en los primeros pasos de la reforma judicial que tiene la firma de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves, Vic? Pues él solito se contradice. O sea, primero está diciendo que se van a quedar sin trabajo y luego dice que se van a ir a la elección. Y pues de eso es lo que se trata, no es que se están quedando sin trabajo. O sea, pues básicamente tienen que concursar su plaza y ese concurso pues se refiere a que son electos por el pueblo, ¿no? A ver, esa tómbola lo que hizo fue decidir cuáles son los primeros que se van a llegar. Unos van para el próximo año, otros van 2027, así, ¿no? Y esas personas que salieron sorteadas para que fuera justamente el próximo año, pues tienen la opción de competir. Pero pues evidentemente ya se está desgranando la mazorca, ¿no? O sea, como buenas ratas de barco. Pues ahí vemos a Juan Pablo Gómez Fierro que ya renunció. Sí, pues ¿verdad? ¿Por qué crees que haya renunciado? No creyó que el pueblo le iba a dar el voto. Claro que no. ¿Cómo ves tú, Ulises? Sí, así como muchos ya saben que no les van a dar el voto, y así vamos a ver declinaciones masivas también. Yo estoy muy seguro porque saben perfectamente que el pueblo los tiene identificados y vaya que le está doliendo a este señor. Está haciendo, solamente está escribiendo un hecho. Por primera vez en su vida está dando una noticia sin editorializar de manera tramposa y cínica. Aunque el tono sí lo tiene. Sí, pero nada más dijo lo pero que... sí inició con lo de el destino de la patria ya está en una tómbola. Bueno, ya está, sí. Pero digamos fue descriptivo, básicamente, y yo digo, y sí, ese procedimiento, y fue un sorteo, y ¿cuál es el problema? ¿Por qué dices tú que el destino de la nación está en una tómbola si el sorteo es un método muy usado para la toma de decisiones en muchos ámbitos políticos muy serios y en muchos lugares del mundo? Sí, y además que garantizaba que justamente no se tuviera como una consigna en contra de muchos jueces o magistrados que efectivamente pues fueron obstaculizadores del proceso de transformación del sexenio pasado, ¿no? Pero pues el azar fue la fuente. Así es, el azar es justo, ¿no? En ese sentido. Que nada más el azar, sí. En este caso jugó... Si no les das pretexto también para que ellos digan que ya se está determinando desde este momento, ¿no? Y de que les iba a tocar, ¿no? Si no era ahorita... Sí, en algún momento, pero a ver, desde del año que viene al 2027, pues todavía son 2 añitos. Y para lo que gana un tipo como Juan Pablo Gómez Fierro, pues hacen sus ahorritos, Ahora, imagínate lo que se metía por fuera también, ¿no? O sea, por favores. No, pues claro, y como que siempre defendió sobre todo a las electas. Iberdrola. Bueno, pues bueno, ahí está Loret de Mola. Vamos ahora con Pajés y Javier Lozano. Mira, yo sé que la palabra genocidio tendría que utilizarse en otros momentos, pero esto es una especie de genocidio.
Es decir, porque estás condenando a muerte Por el solo a un hecho. autor, ¿me entiendes? Exactamente. Por ser juez, juzgador, por ser blanco, por ser negro, por ser chino, estás condenado a muerte. Es un genocidio. Exactamente, es por pertenecer a un sector. Así lo estoy Es diciendo una con todos sus violación de derechos humanos. Es una violación, por supuesto, a los derechos laborales, a la dignidad humana. Ahora, Además de que sí es muy absurdo, a mí sí me parece una falta de respeto, sobre todo en la coyuntura de lo que sucedió hace unos días en el juicio contra García Luna, el que se hable de un genocidio, este acto que abre prácticamente a la democracia ese poder que era un espacio de los potentados de defensa de los oligarcas y del propio crimen organizado, y que se diga genocidio. Cuando lo que sí sucedió en nuestro país con Calderón fue justamente eso, ¿no? Un genocidio, una estrategia de exterminio social, de control social, desde la utilización incluso de los propios criminales y las propias células criminales. Y que venga estos dos a decir que es un genocidio esta reforma que democratiza ese poder judicial, que me parece una falta de respeto a muchos mexicanos que han muerto a través de esto, a partir de esta implementación, y de lo que sí está sucediendo en otras partes del mundo, ¿no? Genocidios abiertos. Entonces, pues creo que el comparativo no... Es una mentada para los gazatíes, donde ahí sí efectivamente pues Israel está cometiendo un genocidio, o sea, acabando. Porque un genocidio no nada más es matar gente, o sea, también es acabar con una cultura, ¿no? Y es lo que ha estado haciendo Israel con Gaza, o sea, hace más de 70 años, pero particularmente en el último año, ¿no? O sea, acabando con universidades, con bibliotecas, con iglesias, mezquitas. Eso es un genocidio. Aquí, por favor, a nadie se le está condenando a muerte, ¿no? Al contrario, no se le está dando la opción. ¿Quieres, o sea, que tu plaza sea, o que quieres concursar, ¿no? Participar en el proceso de elección de tu plaza? Sí. Tan. Exactamente. Ulises. Ya en la típica no le sube el agua al tinaco, ¿no? Casi. Yo también pensé que estaba drogada, ¿no? Sí, porque la verdad es que de todos esos espacios de la derecha es en el que más les dan chance de decir disparates, aunque entre ellos mismos se regañen y se traten de moderar, porque entre ellos mismos se espantan, ¿no? O sea, esta señora espanta a Lozano, Lozano reacciona, a Larraqui espanta a todos, es decir, pero hay una libertad de decir la mayor cantidad de disparates peor que en cualquier otro espacio. Vaya que se dicen, pero aquí ya rompen todos los límites de la racionalidad y sobre todo de la seriedad de la información. No puede estar hablando esta señora así, utilizar esa palabra con una manga tan guanga y de una manera tan arbitraria, y pues, nada más sin que nadie le diga nada. No, y que estén de acuerdo, ¿no? Ahí sí el otro que más o menos medio a Larraqui le pone un alto dijo, no, sí tienes toda la razón. Sí, Se están... Sí, que a veces recuerda ya a Lozano, ¿no? imagínate. Bueno, aquí ya hemos visto varias veces, o por lo menos verdaderamente chistoso y cómico, o en imitador, ¿no? En imitador, y pues luego también diciéndole sus verdades a Marco Cortés. Bueno, cuando se habló con Marco Cortés, lo utilizó Marco Cortés, efectivamente. Bueno, pues vámonos con otra absurda. Esta es de Patricia Aguayo. Los hijos crecen y entran a trabajar en donde trabajan sus padres, porque son niños que se crían ahí. Corren por los pasillos cuando sus padres o sus madres están trabajando. Desde chiquitos los enseñan a foliar expedientes para ayudarles a sus papás a hacer su trabajo. Y el que trabaje papá y mamá dentro del San Lázaro, digamos, cada quien en su departamento, puede ser motivo de alguna corrupción, puede ser motivo de algo indebido. Lo califican como nepotismo. Sí. ¿Por qué? Pues porque son esposos y trabajan donde mismo. Porque crece el hijo y entra a trabajar también a la institución y entonces también lo califican como nepotismo. Pero no es porque hayan metido a la familia, sino porque es el Se hijo hizo que- la familia Se ahí. hizo la familia ahí, ¿me entiendes? Sí. Y eso es lo que Lógico. califican como nepotismo. Claro que también ha habido abusos. Recomendaciones. Que entran los amigos, el compadre, la comadre. Claro. Claro. Y se detectó. Y en su tiempo, justamente cuando estaba Saldívar, puso un remedio. Y empezó a disolverse esa problemática. Pero de ahí en otros aspectos más graves, yo no entiendo qué es lo que puedan calificar como corrupción.
Y lo dijo en atípicamente lo que decías, ¿no? Sí, ¿cómo va el asunto? A ver, dice, no es que los familiares se metan, es que ya están metidos desde chiquitos. Ahí nacen, ahí se reproducen, Ahí nacen. Literalmente ahí nacen, crecen, se reproducen y hasta mueren. Y hasta ahí mueren. Pero no es que se metan a las familias, eso es una mentira. Bueno, sí se meten, pero no más tantito. Pero lo que pasa es que, bueno, es considerar que las que ya se metieron después, pero las que nacen ahí, pues no se pueden considerar como un nepotismo, ni como ningún tipo de ventaja, ni de prebenda. ¡Qué barbaridad! Y eso de que los niños ahí desde chiquitos están haciendo. ¡Qué chantaje! Y eso es que supongamos que sí sea cierto. O sea, supongamos que sí sea cierto. Ah, hombre, ¿qué va a ser cierto eso? Pero bueno, Pero vamos sucediendo. Que sea cierto. O sea, lo que está diciendo, lo que está explicando es el nepotismo. Básicamente, o sea, pues mira, resulta que desde chiquito lo llevan ahí y luego hereda la plaza del ¿y papá. por qué? ¿Y por qué tendría que heredar? ¿No? Así es. O sea, hijo de esa persona, pues eso es el nepotismo. Que hay un punto en el cual sí le creo, ¿eh? O sea, que bueno, a lo mejor no foliando, pero pues estando ahí, o sea, lo que está haciendo es romantizar el nepotismo. Ahora, para que la gente sepa quién es esta señora que está diciendo esas estupideces, ¿no? Ella es secretaria del 10º Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y vocera de los trabajadores de base del Poder Judicial. O sea, Esa es una de las voceras de Norma Piña. así es. Sí, y de las personas que han estado en la calle también haciendo todo tipo de destrozos, amenazando a la presidenta de que si no cambiaba la reforma iba a haber consecuencias. Entonces, pues... Amenazando a los empresarios. Bueno, sí, ¿verdad? Fue ahora en la reunión esta. Sí, de los CEOs, ¿no? De Estados Unidos y México y Canadá. Pues ahí está. Bueno, vámonos con más. Ahora está con nosotros Francisco Urgoa. Pero el espíritu auténtico de esta reforma es la venganza por parte de quien fue presidente en el sexenio pasado. Y esa es la clave, porque no se puede entender exactamente cómo a partir de que asumió la presidencia de la Corte de Norma Piña, se ha dado toda esa narrativa y ahora es un va porque va, y simplemente con el hecho de estar pues quitando a todos los ministros y magistrados y jueces también les son incómodos, y finalmente controlar, porque va a ser controlar políticamente una elección para que lleguen finalmente candidatos afines. Y dale con la venganza del presidente contra el Poder Judicial. Y ahí, bueno, ahí afortunadamente venía ya el título, ¿no? Que es abogado y académico de la UNAM. Sí, entonces, o sea, también digo, para nadie es un secreto que la Facultad de Derecho pues está llena, ¿no? De este tipo de gente, pero bueno, pues hay que quede claro, ¿no? También, pues los cochupos que seguramente tiene este tipo de gente con su despacho, con su, probablemente con varios jueces y magistrados, ¿no? De lo que está diciendo. Y bueno, lo que está diciendo pues es una estupidez, ¿no? Para alguien que supuestamente es académico, porque pues ya quedó clarísimo desde un inicio que el plan C se tuvo que hacer porque hubo un plan A, que lo rechazaron, que era por las buenas, básicamente que el propio Poder Judicial se autorreformara, no quisieron, se hicieron las modificaciones a las legislaciones secundarias, las declararon anticonstitucionales, y bueno, pues no hay de otra, ¿no? Sí, hay que cambiarlo de raíz. Sí, llama mucho la atención que justamente siendo un académico, un investigador... Pero también nepotismo, porque pues el apellido Burgoa... Ah, bueno, no, que el cabrón... es de eso, exactamente, pero imagínate que no haya ni siquiera tantita autocrítica de lo que sucede al interior del Poder Judicial. Ese hecho de que no haya ni tantito, que no sea escandaloso el hecho, por ejemplo, de que se le hayan regresado propiedades al Cártel Jalisco Nueva Generación, que hayan liberado al hermano de líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que no haya... de García Luna, que se le hayan descongelado las cuentas a la esposa en el mismo momento en el que él estaba siendo aprehendido allá en Estados Unidos, y que no haya autocrítica de esta situación, a mí me parece alarmante, y que diga como pretexto es una venganza, ¿no? De Andrés Manuel. Y siguen sin explicar ese acertijo que le están poniendo ahí a la opinión pública de que es para controlar al Poder Judicial. Si va a ser por votación, no hay manera en que puedan explicar eso, no hay manera en que lo puedan conectar, pero siguen queriendo convencer a la gente de que es una toma del control desde el Ejecutivo del Poder Judicial. Desde que es una votación abierta, entonces no tiene nada que ver. Sí, hay hasta panistas que se están claro, sí, candidatando, ya que fue secretario particular de Calderón, ya está puesto ahí, ¿no? Y puede ganar. Los temas pueda ganar no, pero bueno, tiene 14 mil millones de votantes 14 millones de votantes que pues, seguramente van a ir
depositar su... Vamos a ver, pero tiene la posibilidad de competir y sí, en algún momento pues igual puede ganar. Bueno, pues es el momento de votar por los hilos del horror. A ver, ¿por quién votas tú, Vic? Pues yo creo que por Pajés, ¿no? Es la más absurda de Lozano, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, tú, Vic, ¿por quién? No, es una leperada, Pajés, definitivamente, y del año, yo creo. Es una mentada la Pajés. Aunque también la otra señora Guayo está Sí, pelear. sí, pero bueno, yo también voto por Pajés y Javier Lozano para que ganen estos hilos del horror. Estamos ya con mi querida Sandy Hernández. ¿Cómo estás, querida Sandy? Bienvenida. Muchas gracias, Jonah. Contenta de estar con Víctor, con Ulises y pues traerles este personaje que se quedó corto el tiempo porque realmente tiene mucho de dónde sacarle. Bueno, es una dupla. Entonces, ¿qué les parece si vamos a verla? Vamos a verla. Venga. El día de hoy dedicaremos esta sección a una pareja explosiva que muy seguido vemos en los desayunos de Atypical TV echándose unos chilaquilitos que les dejan la boquita bastante ardida. Y me refiero a Beatriz Pajés y Javier Lozano. Cuando hace 2 semanas no los bajaba de pirurris y de vendidos y de pero ¿te das cuenta la mecánica? Sí, es ya lo vi. lo mismo que hace con los empresarios. Sí. Cárcel los amenaza con cárcel y lo mismo hace con... Así que vamos uno por uno, que para todos hay. Y comenzamos con Beatriz Pajés. Hagan un pequeño ejercicio de fantasía. A ver, imagínense a este cuate, a este joven tirano que se ha peleado con todo mundo en Monterrey, en Nuevo. Liga número 1, funada por irrespetuosa. Existe una delgada línea entre ser irreverente y transgresor a ser grosero y humillante. Y Beatriz Pajés la cruzó épicamente, costándole una funada incluso por intelectuales de la talla de José Alfonso Suárez del Real, que hasta el galardón José Pajés Yergo quería regresar después de lo expuesto en la revista Siempre. Y es que en la portada de la edición 3678 de la revista dirigida por Beatriz Pajés se muestra el perfil de la presidenta Claudia Sheinbaum enmarcada con un listón rojo con esvásticas, evidentemente haciendo alusión al régimen nazi. Por lo que toda la comunidad judía mostró su indignación por redes sociales, a la cual se sumaron intelectuales que incluso no son simpatizantes de la 4T, académicos como Elenita Poniatowska y artistas de la talla de Damián Alcázar, Eugenia León, entre otros. Por supuesto, la ahora presidenta también dejó clara su postura ante tremenda aberración. Sí se bajó esta señora con esta revista, con esta portada de la revista que lleva suásticas. Después de lo sucedido, Pajés ya no sabía dónde esconder la cabeza y lo único que pudo hacer es publicar desde sus redes una nueva portada con una flor blanca y una disculpa muy forzada hacia la comunidad judía, a la que aseguró no querer ofender, que más que nada esa disculpa sonó a que ya sintió el agua hasta el cuello. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Liga número 2, copelas o cuellos. Para no olvidar viejas glorias de Lozano, que tiene varias, entre ellas el tremendo pleito que se aventó en Twitter con Gael García y Diego Luna por la supuesta corrección a la ortografía de los charolastras. Y a Javier Lozano no le gusta eso. Me encantan tus películas. Dedícate a eso, teacher. Gael contraatacó. Es impresionante, me respondiste igual que hubiera respondido a la calabaza gringa y quizás no te das cuenta. Demuestras que así es tu política, conservadora, superficial y hecha de traumas. Y por supuesto, el tremendo escándalo con Shen Li Yegon, empresario de origen chino, al que le fueron decomisados $207 millones encontrados en una casa de las Lomas de Chapultepec. Me dice, ¿copela o cuellos? Y todo puede parecer un simple chiste digno de un meme, pero vamos un poquito al fondo de esto, le cuento. Por esos años Javier Lozano era impulsor de la campaña de Felipe Calderón, sexenio en el que ocupó el cargo de secretario del Trabajo. Pero esa es otra historia, ya que lo curioso del caso de Shen Li es que al momento de su detención, que se da el 15 de marzo de 2007, se encuentran $207 millones en efectivo acomodados en maletas, 18 millones de pesos mexicanos, 200,000 euros, $113,000 de Hong Kong, 11
centenarios y un lote de joyas. Para ese momento, Calderón ya llevaba 3 meses en la presidencia e hizo una persecución al empresario chino-mexicano, al cual acusó también de tráfico de pseudoefedrina, sustancia utilizada para fabricar meta. Las metanfetaminas son drogas sintéticas controladas que producen una gran euforia a los jóvenes en conciertos de música electrónica y discotecas de Estados Unidos. Sin embargo, en una entrevista que Shen Li dio a la famosa empresa AP, aseguró que Javier Lozano fue quien le dijo la famosa frase de copelas o cuellos si no guardaba en su mansión ese dinero que aseguró había sido otorgado por Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, para financiar parte de la campaña de Calderón a cambio de recibir protección durante su sexenio. ¿A poco? El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es sentenciado a más de 38 años en prisión por al menos narcotráfico. Como podemos ver, el narcogobierno de Felipe Calderón no tuvo freno con nada y obviamente sacaba de la jugada personajes que ya le eran incómodos, como es el caso de Shen Li. Así que, como podemos ver, la plática de estos dos grandes tramposos, tanto Pagés como Lozano, seguirá dando mucho de qué hablar. Muy bien, pues ahí está. Oye, pues qué fichita también el Javier Lozano. Una fichita a los dos. La otra señora es una grosera, es una pelada, y este señor es un mafioso. O sea, los dos son dignos de personaje, de verdad. Qué vergüenza verlos ahorita en espacios como Atípica. Digo que ella es una... Ah, no, pues más bien es como que el lugar en donde... El lugar idóneo para estos dos. Es el bote de basura de la historia, básicamente. Sí. Y ahí es como el ejemplo también del nepotismo, ¿no? O sea, que veíamos con la señora Estaguayo, porque en algún momento, en los años 60, la revista siempre fue alineada al régimen, pues, para que todas en esa época. Pero bueno, pues ahí escribían Monsiváis. Sí, o sea, por ejemplo, o sea, era una revista relativamente... Monsiváis se escribía en todos lados. Y bueno, eso sí, pero bueno, o sea, vamos... Y ahora que es siempre... Creo que hasta en TVguía escribía Monchi. Ay, no. Sí, claro, sí, por supuesto. Sí. Sí, lo que pasa es que era uno muy abierto a las culturas populares. Es como transversor en ese sentido, aunque ya también se medio derechizó al final. Pero bueno, hablando de esta gente, sí, en realidad siempre al primero era incluso un poco subversiva, ¿no? Era considerada como rojilla en la revista, pero ahora ya no queda absolutamente nada. Eso que hizo con la presidenta y que la misma derecha se le haya echado encima y decir, oye, se trata de convencer a la gente, no de ahuyentarla. Ya menciona que, yo repito, hay patologías mentales severas y graves en Atypical, que aparte, ese círculo, todos estos personajes están metidos, no eran del llamado círculo que yo llamaría el círculo verde de la formulación de la campaña, por ejemplo, presidencial de ellos. Ellos estaban de segundo orden y fueron engañados desde arriba. ¿No se acuerdan cómo les dijeron mentiras? Que ya ganamos la elección, que no sé qué. O sea, ellos no forman parte de esa élite un poco más exquisita de la derecha y se nota aquí. Y tampoco ya en los espacios, ¿no? En algún momento Pagés estuvo en una mesa con, pues justo con Broso. Se llamaba algo así como de Batitlán y estaba ahí Pagés, pero ya después pues no tuvo ninguna relevancia en medios hegemónicos y pues terminó ahí en Atypical. Aunque ahora ya Atypical como que le está comiendo el mandado, ¿no? Los hegemónicos. O al menos da más risa. Sí, bueno, da más risa. Sí, pero por diversión, es entertainment. Y por decir, como dice Ulises, lo que muchos ya incluso no se atreven a decir en los medios hegemónicos, en los medios electrónicos. Claro que lo piensan y lo creen. No, claro que lo piensan, lo creen y todo, pero no se atreven a decirlo. Pues hasta ya ves que quién dijo que ya no escribió sobre esto, dijimos la semana pasada, ¿quién que no escribió sobre la presidenta? Leo Zuckerman. Recuerdo que es de autocensura porque iba a decir una bola de estupidez. Bueno, en Atypical no hay autocensura en eso, ¿no? Ahí dices lo que quieras. Ve cómo se exponen, porque aparte traen palabras así como genocidio, como cosas, elementos del régimen nazi, o sea, y juegan con eso. O sea, es gente que le vale, que toma de movimientos y de huellas de dolor muy grandes que tenemos como
como sociedad, como humanidad, y lo repito, y que lo diga también en México, que también ha sufrido y vino sufriendo algo parecido en el sexenio de Calderón, en donde eran desterrados los mujeres campesinas, luchadores sociales, las defensoras de la tierra, defensores del agua, y que fueron exterminados también con ese control que se tenía tanto de la fuerza del Estado como de los grupos criminales. El venir a decir eso cuando todavía esas heridas están abiertas en muchas zonas del país, pues me parece una falta de respeto completa a las miles de víctimas en nuestro país y, como tú lo dices, de la historia de la humanidad, ¿no? Manejar de manera tan banal este tipo de frases y este tipo de conceptos, ¿no? Pero bueno, pues el tiempo ya se nos está terminando, mi querido Ulises. Gracias por haber estado con nosotros. Buen sábado para todos. Esperemos que nos veamos el próximo mes. Si no nos dan aire. Vic, gracias. No, al contrario, muchas gracias. Mi querida Sandy. Muchas gracias, Jonathan. Todavía nos vemos el próximo sábado. Sí, nos vemos el próximo sábado. Sí, 18 horas. 18 horas. El resumen y 16:30. 18:30. 18:30, lo más absurdo. Y nosotros nos vemos el lunes en punto de las 19 horas, aquí por la señal y redes de Capital 21. Mi nombre es Jonathan Pérez. Pásela bien.